Le damos la bienvenida a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de Alianza País, doña Marcela Aguiñaga. Marcela Aguiñaga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenos días, un saludo muy especial a la ciudadanía. Claro, todavía no estamos deseando feliz año a propósito. Todavía. Todavía, sí. Bueno, Marcela Aguiñaga, el presidente de la República ha solicitado ya licencia para participar en la campaña electoral. Tengo entendido que también los asambleístas del movimiento Alianza País y específicamente los de la provincia del Guayas, o los que pertenecen a la provincia del Guayas, también van a correr la misma suerte. Guayaquil, la joya de la corona en disputa. Bueno, sí, el presidente básicamente en días pasados solicitó 3 días de licencia, los que ya corrieron, actualmente se encuentran en funciones, de conformidad con lo que dispone tanto la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ciertos asambleístas están pidiendo licencia sin sueldo en estos días, pero en el mes de febrero recordemos que históricamente la Asamblea Nacional ha tenido su receso legislativo. Lo que se llama la vacancia. Lo que se llama la vacancia. Por lo tanto, en los próximos días el Consejo de Administración Legislativa aprobará los 15 días que tenemos de receso legislativo, toda la función para, digamos, para aprobarlo y que se dé paso al mismo. Eso en relación a cuál va a ser la participación de quienes son actores políticos al interior de Alianza País dentro de esta elección 2014 en lo que tiene que ver a la alcaldía de Guayaquil y a los concejales. Ahora, Guayaquil está en disputa. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores que está proponiendo entonces Alianza País versus el modelo que ya tiene algún tiempo y liderado por Jaime Nebot? Bueno, básicamente todos aquellos que somos militantes, porque no somos solo los legisladores, todos los militantes podremos nuestros mayores esfuerzos, todo nuestro contingente, para apoyar a nuestros candidatos en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas, en términos generales. Recordemos que Guayaquil sigue siendo ese espacio, ese remanente del manejo de la derecha con la cual el gobierno nacional ha sido, de alguna forma, por aquellos modelos que son contradictorios de desarrollo, ha sido muy complicado coordinar con la autoridad local. Como guayaquileña me sumo a las voces de poner todo el esfuerzo para que nuestros candidatos tengan la mejor votación y, por supuesto, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos que ante la nada, que era, por supuesto, antes de la administración social cristiana, que era el PRE, que fue un desastre para la administración de nuestra ciudad, claro, la administración social cristiana se veía que era todo, o se ve que es mucho, pero consideramos que comparada a la administración actual con lo que ha hecho la Revolución Ciudadana a nivel nacional, consideramos que todavía tiene muchos debes por pagar. Así que ese es el esfuerzo que vamos a poner presentando y bueno, ya nuestra candidata, una joven que representa el relevo generacional, un nuevo quehacer en la política. Bueno, estamos presentando aquellos planes que consideramos, al menos yo como guayaquileña, tenemos derecho y merecemos los guayaquileños. Ahora, en el discurso político de Alianza País, y digo en el discurso político de Alianza País, porque lo que le acabo de escuchar, Marcela, no se lo he escuchado solo a usted, también se lo he escuchado al presidente de la República y le he escuchado esto a la propia candidata a la alcaldía de Guayaquil, es comparado con el PRE. Ahora, y ustedes tratan es de compararse contra el modelo de Alianza País, contra el modelo de desarrollo que hay en otras ciudades donde las alcaldías coordinan con el gobierno nacional. Pero en ese sentido, el alcalde de Guayaquil todavía, de acuerdo a las encuestas, tanto de ese datos como de perfiles de opinión, mantiene un alto porcentaje en su calificación de gestión y en su intención de voto. ¿Cómo entonces podríamos entender y comprender esta posición de los ciudadanos de Guayaquil? Bueno, nosotros no estamos diciendo bajo ningún concepto de que no ha habido obra en estos 20 años por parte de la administración actual de la municipalidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que los tiempos y las formas como hay que actuar y el modelo que plantea de cambio Alianza País para la administración de nuestra ciudad es absolutamente contrario a lo que propone digamos, la derecha en este caso representada por el abogado Nebot. Es decir, nosotros proponemos un Guayaquil que vaya hacia el proceso de desconcentración. Eso ni siquiera ha sido planteado desde el plan de gobierno de la administración actual. Proponemos un Guayaquil, y yo se lo digo, Carlos, con la experiencia que tuvo como ministra de Ambiente, ir hacia la recuperación de los espacios verdes en nuestra ciudad, como los cerros, como por ejemplo la recuperación del estero salado. Sin una debida coordinación con la autoridad local, en los últimos años el trabajo ha sido bastante complicado y complejo hacerlo con la administración, porque no vamos a decir de que, digamos, hay mala fe por no quererlo hacer, simplemente que no está en la agenda política
de la administración actual. Así que yo creo que algunos temas relevantes es lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía. Hasta ahora, comparado con lo de antes, quizás hemos avanzado. Lo que estamos diciendo es que debemos y merecemos los guayaquileños una administración de un Guayaquil del siglo XXI. Ya que usted habla de una comparación con lo que debe hacerse en las ciudades de acuerdo al modelo de gestión y modelo de desarrollo de Alianza País, hablemos entonces de ese modelo de desarrollo. Usted habla de una desconcentración, pero sin embargo, cuando yo he conversado con la candidata, aquí mismo en estos estudios, con la candidata Viviana Bonilla, ella también habla de la desconcentración, y evidentemente debe ser propuesta de ella, pero cuando se le pregunta en qué consiste la desconcentración, habla ella de desconcentración de servicios. No debemos hablar entonces más bien de desconcentración desde el punto de vista, desde la planificación y ejecución en las distintas circunscripciones de Guayaquil. Bueno, eso lo va a permitir desde el mismo hecho ya de que estamos en este momento organizados por distritos. La forma de desconcentrarnos, bien lo dice usted, Carlos, es llegar desde la municipalidad con el servicio cercano al ciudadano. Pero va muchísimo más allá, va en el hecho de la propia planificación, es decir, en el uso del territorio, el orden del uso del suelo en cada distrito. ¿Qué pasa con la complejidad de problemas? Por poner un ejemplo, Guayaquil sigue siendo una de las ciudades con menos espacios verdes a nivel nacional. ¿Qué pasa con esas zonas donde se incrementan y deberá determinarse y analizarse a profundidad dónde están los indicadores más altos de violencias también dentro de estos distritos? Es decir, para eso sirve que la planificación aterrice al territorio, al barrio, al ciudadano, y no visto solamente desde una administración, desde el centro, viendo y pensando que las problemáticas del centro son las mismas que del norte o el sur de Guayaquil. Evidentemente cada sector responde a una realidad distinta. El tema es, lo que usted me acaba de decir, Marcela, es el deber ser. Ahora, eso es lo que propone Viviana Bonilla, porque le insisto, ella lo que me habla es una de desconcentración de servicios. No, por supuesto, eso también consta en el plan de gobierno presentada por nuestra candidata, es decir, un proceso de desconcentración que en el cual, debo decir, malo que haga la comparación, pero el gobierno nacional tiene ejemplos básicamente de cómo se ha desconcentrado desde la parte administrativa y eso ha permitido la planificación desde el territorio. Eso es un tema muy importante, es decir, un eje que ha planteado y que plantea el plan de gobierno de Viviana es hacer una administración de planificación, un modelo de servicio al ciudadano, es decir, llegando y priorizando el acceso de servicios básicos donde al que menos acceso tiene ellos y por supuesto el que no los tiene. Yo creo que son temas básicos y para eso se necesita una administración desde lo local. Ahora, hablemos de la parte de los espacios verdes, y los espacios, más que espacios verdes, espacios públicos realmente. Es decir, se ha dicho que Guayaquil, y de hecho es así, que Guayaquil es deficitario en temas de espacios públicos. Sin embargo, tanto el municipio se reivindica la construcción de espacios públicos, tanto como el gobierno nacional. Al fin de cuentas, técnicamente, ¿qué requiere Guayaquil? Bueno, sí, yo creo que hay una confusión y básicamente un desconocimiento al respecto. Es decir, el tener espacios verdes, vamos a llamarlos así, no quiere decir el plantar una palmera o hacer un parque con juegos necesariamente, digamos, infantiles, amurallados con rejas. Esos no son recuperación de espacios verdes. En el caso de Guayaquil tenemos una tasa menor al 1.5 de metros cuadrados por persona. Es decir, comprenda Carlos que ante una ciudad con el calor que tenemos, digamos, más vivir encerrados en cemento, quiere decir que esto está pues de alguna forma incidiendo también en nuestras condiciones también de violencia o agresividad. Por lo tanto, la recuperación de espacios verdes, ¿qué es? En primer lugar, una planificación del orden del uso del suelo, hacia dónde nos vamos a expandir, porque estamos utilizando nuestros cerros, que son pocos de los pulmones que nos quedan. Segundo lugar, ¿qué pasa con la planificación de aquellos bosques protectores que tenemos en el área? Como por ejemplo, Bosque Protector Paraíso, Bosque Protector Cerro Colorado, Bosque Protector Cerro Blanco y Cerro Colorado, que son dos. Y que en este caso, pues Cerro Colorado está en administración del gobierno nacional a través de una expansión que se hizo de área protegida. Es decir, esos son los conceptos que presentamos para Guayaquil. ¿Cuáles son la recuperación de nuestras especies, las especies propias guayaquileñas? Como por ejemplo los almendros, las acacias, que ya cada vez vemos que, digamos, hay menos. El hecho de sembrar palmeras, quizás podría decirle un biólogo, sí capta más carbono que una especie endémica o autóctona o propia de la zona, como las que mencioné, pero sin embargo son aquellas que albergan menos biodiversidad, nuestras aves y demás. Por lo tanto, yo sí creo que
lamentablemente en el concepto de la administración actual no se entiende qué pasa por una política ambiental de desarrollo sostenible que tenga que mirar hacia recuperación de espacios verdes, hacia la recuperación de nuestro estero salado y por supuesto un manejo ambiental en torno al manejo de la basura en nuestra ciudad. Ahora, usted habla entonces de recuperar el ecosistema para Guayaquil. Así es. Ahora, ya que usted mencionó el tema de basura y después vamos a ir al tema del estero salado Muy y bien. del río Guayas, hablemos del tema de basura. Es decir, a ver, ¿ustedes qué están proponiendo? ¿Algo más allá de tener un modelo de gestión de recolección de basura y de relleno sanitario? En ese sentido, entonces, ¿en qué consiste la propuesta en cuanto al tratamiento de la basura? Bueno, básicamente la propuesta consiste en el modelo actual, para que sepan los ciudadanos guayaquileños, nosotros en nuestra ciudad, porque así lo decidió la municipalidad, se paga tonelaje por basura, es decir, no tenemos una forma de tener desincentivos para generar menor cantidad de basura. Por otro lado, también recordar que hay ciertas zonas de nuestra ciudad a las cuales la empresa que nos da el servicio no llega o no los presta por, digamos, por disposición de la propia municipalidad. ¿Qué proponemos? Proponemos, en primer lugar, que el manejo de la basura es más allá de barrer las calles y recoger la funda fuera de nuestras casas. Deberíamos ir a un concepto, como ya lo está haciendo otras ciudades. Mire usted, yo creo que hay cosas que las cuales, digamos, no está malo copiar o seguir los modelos. Lo que ha hecho Cuenca, lo que está haciendo Quito. Por ejemplo, ir primero hacia la contenerización, Carlos. ¿Qué es la contenerización? Organizarnos por sectores, poner unos contenedores en ciertas zonas. Dirán que habrá que hacer un análisis por el tema climatológico, por supuesto, porque no puede estar mucho tiempo expuesta a la basura, porque genera malos olores y vectores y demás, pero sin embargo, habrá que hacer este modelo para luego de ello ir a un proceso barrio por barrio, dependiendo y sensibilizando a nuestra ciudadanía la posibilidad de separar lo orgánico de lo inorgánico. Es decir, no llegar al relleno, donde ya en este momento llega todo, que entre paréntesis, el relleno es casi que digamos, se maneja con una confidencialidad increíble. Yo recuerdo que cuando fui ministra también intercedimos para realizar unas inspecciones y en ese momento pues hubo un conflicto con el municipio. Pero básicamente lo que proponemos es un modelo de desarrollo, de manejo de la basura que ya lo tienen otros países, que es un modelo actual, existente. Por eso es que le digo, Carlos, nosotros merecemos una Guayaquil del siglo XXI, una Guayaquil que tenga esos conceptos que quizás en el pasado no se entendían o no se comprendían, pero que ahora la ciudadanía exige, los jóvenes, hay cientos de jóvenes que todavía dicen, ¿por qué desde mi casa, desde mi barrio, desde mi escuela, no puedo reciclar porque nuestro modelo es distinto en nuestra ciudad? Es decir, entonces ir a un tratamiento distinto de separación y reciclaje. De separación y reciclaje, con lo cual se puede generar cientos de trabajos para recicladores o microempresarios. Ok, vamos al tema del estero salado y del río Guayas. A propósito, uno de los principales problemas que ha tenido Guayaquil es haber irrespetado la naturaleza y fundamentalmente el estero salado y el río Guayas. Comencemos por el estero salado. Bueno, en el caso del estero salado necesitamos de alguna forma no solamente impedir la continuación de la contaminación al estero, que son unas causas, digamos, ya conocidas por todos. Primero, las descargas de las aguas de uso doméstico, es decir, de las aguas de nuestras casas, las aguas grises que solemos llamar, que van directamente sin ser tratadas, o las aguas que están fuera de las normas permisibles, que son vertidas por las empresas. Por lo tanto, creo que ahí hay un déficit del trabajo hecho por la municipalidad en el concepto de controlar las descargas y establecer sanciones realmente rígidas y estrictas, porque las fuentes de contaminaciones siguen siendo muy altas. Y por otro lado, desde el punto de vista de control, administración y sanción. Ahora, vamos desde el punto de vista de la recuperación. Eso también pasa por dar alternativas a las empresas de forma de recolección de sus aguas y tratamientos, como por ejemplo, pensar en zonas de parques industriales. Mire usted lo que pasó con Mapasingue. Originalmente era la zona industrial de Guayaquil y luego fue habitada. ¿Qué se nota que hay ahí? Bueno, hubo un desorden al momento del crecimiento. Por otro lado, necesitamos también generar normas realmente exigentes a todas aquellas ciudadelas nuevas, que ya lo hace el municipio en este momento, pero que sin embargo todavía siguen teniendo deficiencias, que pongan plantas de tratamiento de aguas que impidan que éstas vayan sin ser tratadas.
Y por supuesto, por otro lado, también es muy importante mencionar que otro de los factores de contaminación gravísimos del estero es la falta de recolección de las personas que habitan tanto en las riberas como en las zonas aledañas. Ahora, hablemos de la recuperación. ¿Es factible la recuperación? La recuperación es factible si todos ponemos estos esfuerzos, es decir, lo que haga el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Nacional, va a requerir, y es importantísimo esto que sepa la ciudadanía, de una coordinación permanente con la autoridad local. Si a la autoridad local no le interesa, no lo tiene en su prioridad, no hay planes para llegar a recoger la basura de estas personas, y no como respuestas que a veces te da Puerto Limpio y te dice es que yo no recojo la basura simplemente porque no está en mi área de recolección porque el municipio no me dice que recoja. Cosas como esas son las que debemos combatir. Si no unimos esfuerzos, lamentablemente, digamos, va a ser cada vez más distante y tomará mucho más recursos y más tiempo que podamos recuperar el estero Sin embargo, salado. aquello se ha dicho, y el Gobierno Nacional ha dicho, que se va a recuperar hasta determinado año casi el 100% del estero salado, a tal punto que el propio presidente de la República ha retado a quien está liderando los procesos de recuperación a bañarse en el estero salado. Sí, Eso sí, claro. significaría que se puede recuperar el 100%. Se puede recuperar, pero los recursos que van a necesitarse van a ser muchísimos mayores, que son de usted, mío y de todos los Es ecuatorianos. decir, que trasciende a las posibilidades del Por supuesto. municipio, definitivamente. Que trasciende a una coordinación permanente, muy precisa, entre el gobierno nacional y el gobierno local. Río Guayas. Guayaquil es una ciudad ribereña. Por supuesto. Pero, sin embargo, nos hemos acostumbrado a vivir de espaldas al río. ¿Cómo recuperar el río Guayas también? Porque se habló de un dragado, se habló de recuperar el río Guayas, pero sin embargo, cada vez que uno ve el río, cuando la marea, cuando el nivel de la ría está baja, la sedimentación es horrorosa. Es decir, seguimos hablando, pero no hay resultados en el corto plazo. Bueno, yo ya creo que hemos discutido algunas veces de esto, Carlos. Efectivamente, el tema de cimentación es un tema mucho más complejo. Yo, como siempre le mencionaba a usted, yo soy un poco temerosa al dragado por las consecuencias y efectos secundarios que suele tener. Sin embargo, de ello, evidentemente, una forma de ir retirando sedimentación es buscar tecnología más, digamos, más amigable, más eficiente, de sacar esos sedimentos y ubicarlos en zonas donde no generen impactos tanto a la salud como al ecosistema de nuestro, digamos, de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, de eso hay algunas políticas que van de cerca, el tema de ordenamiento en materia agrícola, el tema de luchar contra la deforestación, porque los sedimentos que vienen no es otra cosa que los resultados de la deforestación de la cuenca alta. Exacto, es la cuenca alta. Es decir, ¿qué tipo de control estamos teniendo allá? Porque acá básicamente somos receptores de aquello. Bueno, mire, luchar en un país como el nuestro, todavía que somos, digamos, un poco desordenados en tema de cómo hacer las cosas. No es fácil luchar contra la deforestación porque tienen que ver indicadores sociales, indicadores económicos, tú tienes que dar alternativas al agro y tienes que también generar incentivos de conservación para que, digamos, la gente no vea solo en la madera o no solamente solo vea el árbol como una madera o como un tablón, sino se ve algo más allá. Así que son algunas de las cosas que se ha venido trabajando en los últimos años. Hay el diagnóstico pertinente de cuáles son las fuentes de sedimentación del río Guayas, hay también las fuentes de contaminación en ámbitos de calidad, es decir, cuáles son elementos que se encuentran en el agua. Estamos encontrando, por ejemplo, altos indicadores de pesticidas y plaguicidas. Eso una vez más te vuelve la mirada al agro, es decir, cómo tratamos de hacer agricultura orgánica para bajar esos indicadores. Y por supuesto, en algunos casos hemos encontrado en zonas bajas, como por ejemplo en el río Tenguel, residuos de materiales pesados, que no son otra cosa de que consecuencia de la minería ilegal. Es decir, todos tenemos que poner unos esfuerzos para proteger y conservar nuestro río Guayas, y para esto necesitamos un ordenamiento de la industria, y la industria sobre todo debe generársele incentivos tanto productivos como económicos, ya hay algunos en el Código de la Producción, para que vaya hacia una digamos, producción amigable. Pero en lo local, por supuesto, también que se puede hacer, generando digamos, descuentos de tasas, tributos y demás, en caso de que se hagan tecnologías más amigables que de alguna forma reduzcan nuestros altos índices de contaminación. Marcela Guiñaga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Usted, como siempre, un gusto. Gracias. Como ustedes ven, amigos televidentes, no se trata tan solo de una elección,
Se trata de que es momento que entremos a debatir lo que realmente requiere la ciudad de Guayaquil. Y así como he entrevistado hoy a Marcela Guiñaga, también tendré la oportunidad de entrevistar a la otra cara de la moneda para que también exprese sus argumentos, tal como lo hicimos en el debate, por cierto, entre Javier Flores y Andrés Ortiz. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.